Buenos días, chicas y chicos. En este video escuchamos a Jesús predicando la manera cristiana de comportarse, enfatizando la caridad en las relaciones humanas. De no ser así, el hombre corre el riesgo de ser tratado sin amor por sus semejantes. Empecemos. Señor Jesús, ¿qué hacer para transformar mis criterios? De manera que el Evangelio impregne todos mis juicios, porque la crítica malsana sigue siendo pasatiempo de moda, el medio para torpemente pretender ser mejor que otros. Ayúdame a que esta oración me ayude a nunca acostumbrarme a mis faltas y debilidades, porque tú no me quieres mediocre sino santo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Como es incierta la intención con que se procuran estos bienes temporales para el porvenir, pudiendo ser con corazón simple o doble oportunamente añade en este lugar. No queráis juzgar hasta... Aquí expuso la consecuencia perteneciente a la limosna, ahora va a exponer la relativa a la oración. Esta doctrina es en cierto modo parte de la oración, y para que el orden de la narración sea tal, después de decir perdónanos nuestras deudas, añade no queráis juzgar, para que no seáis juzgados más, si prohíbe juzgar como San Pablo juzga al incestuoso de Corinto, 1 de Corintios 5, y San Pedro acusa de mentira a Ananías y Zafaría, Hechos 4. Algunos exponen este pasaje en el sentido de que Dios no prohíbe a los cristianos por medio de este precepto que corrijan a otros por benevolencia, sino que los cristianos desprecian a los cristianos por jactarse de su propia justicia, odiando y condenando a otros, muchas veces por solas sospechas, ejecutando su propio odio bajo las apariencias de piedad. Porque el juicio que vosotros hacéis se aplicará a vosotros, y la medida que usáis se usará para vosotros. Creo que en este lugar no se manda otra cosa a mi juicio, sino que tomemos en el mejor sentido aquellos hechos que no sabemos con qué intención se han cometido. Dios no nos permite juzgar aquellas cosas que no pueden hacerse con buena intención, como las blasfemias, los estupros y otras cosas parecidas. Más de los hechos medios que pueden hacerse con buen o mal fin, temerarios el juicio, sobre todo para condenarlos. Porque ¿ves la pajuela que está en el ojo de tu hermano y no reparas la viga que está en el tuyo? El Señor nos había amonestado sobre los juicios inicuos o temerarios que hacemos respecto de nuestros prójimos, especialmente a los que juzgan temerariamente, a quienes juzgan sin estar ciertos de la culpa que reprenden, y lo hacen con suma facilidad a los que se ocupan más bien en censurar y condenar a otros cuando ellos son los primeros que necesitan la corrección, cuya mala inclinación nace de la soberbia o de la envidia, y consecuentemente añade: ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, y no ves la viga en el tuyo? Habla de los que, desconociendo sus propios pecados mortales, no disculpan la menor falta en sus prójimos. Reprende a aquellos que se escandalizan de la ira de sus hermanos cuando ellos viven ennegrecidos por el odio. O cómo puedes decir a tu hermano: déjame quitar la pajuela de tu ojo mientras hay una viga en el tuyo. O de otro modo es que aquí se conviene a los maestros: todo pecado se juzga grave o leve según la importancia de la persona que lo comete. Para un seglar un pecado leve es una paja, pero para un sacerdote el mismo pecado es una viga. De otra manera se llama pecado contra el Espíritu Santo negar el poder infinito de Dios y no admite sustancia eterna en el Cristo, por quien, como Dios vino a ser hombre, el hombre a su vez viene a ser Dios. Por ello, cuánta diferencia hay entre la paja y la viga, o tratante entre los pecados cometidos contra el Espíritu Santo y los demás pecados.
Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la pajuela del ojo de tu hermano. Y debe advertirse que cuando el Señor quiere mostrar algún gran pecado empieza por la injuria, como cuando dice, siervo malo, te he perdonado todas tus deudas. Por lo mismo dice aquí, hipócrita, saca primero, porque las cosas que son propias de uno se conocen mejor que las que son propias de los demás y se ven mejor las que son mayores que las que son menores. Y uno se ama a sí mismo más que a su prójimo. Por eso manda el Señor que aquel que sea capaz de cometer muchos pecados no sea juez severo de los pecados de otros, especialmente si son pequeños. Lo que el Señor nos prohíbe no es la reprensión y corrección de las faltas de nuestros enemigos, sino el menosprecio u olvido de los propios pecados cuando se reprenden los ajenos. Primero conviene que con sumo cuidado inspeccionemos nuestros defectos y entonces pasemos a reprender los de los demás. Por ello sigue, y entonces verás sacar la mota del ojo de tu hermano, sacando de nuestro ojo la viga de la envidia, de la malicia y la afectación. Veremos de arrojar la paja del ojo de nuestros hermanos. Hasta aquí llegamos. Con este video donde escuchamos a Jesús predicando la manera cristiana de comportarse, enfatizando la calidad de las relaciones humanas. De no ser así, el hombre corre el riesgo de ser tratado sin amor por sus semejantes. Con la bendición y el favor de Dios nos veremos en el siguiente video. En tanto reciban un cordial abrazo virtual. Hasta entonces, pulgar arriba.